estrategias para la innovación en la enseñanza de enfermería. Y en este caso, como objetivo me he planteado compartir experiencias innovadoras que he utilizado en la formación de enfermería, dar a conocer estrategias de enseñanza-aprendizaje que han sido puestas en práctica y mostrar resultados de las investigaciones, 2 investigaciones realizadas en esto de lo que es la innovación en la enseñanza de enfermería. Y un poquito plantearnos distintos ejes temáticos. Primero una introducción hablando de la innovación, después metodologías innovadoras, allí mencionar 3 metodologías innovadoras que he utilizado, mostrar las investigaciones realizadas y por último llegar a una reflexión final. En el caso de la introducción, bueno, podemos decir que la innovación pedagógica implica un cambio de prácticas habituales y tradicionales a prácticas más flexibles, donde los estudiantes sean los protagonistas de su propio aprendizaje. Es eso que nosotros llamamos el aprender a aprender. Y es necesario, existe una necesidad a nivel de la enseñanza de enfermería de poder favorecer estos cambios y de crear ambientes propicios para la educación y el aprendizaje continuo de los estudiantes de enfermería y luego de los profesionales que quieren seguirse formando. Y nosotros en esto de hablar de lo que es la innovación en la enseñanza de enfermería, debemos resaltar que el docente en todo lo que tiene que ver con la innovación debe ser un guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si nosotros queremos lograr una generación de profesionales competentes, identificados con su trabajo, que estén alerta a los cambios y a las innovaciones tecnológicas y científicas y a la evidencia más reciente, que estén atentos a las exigencias de los servicios de salud de sus comunidades, tenemos entonces que lograr introducir en la enseñanza de enfermería, en este caso, lo que es todo lo relacionado a la innovación, a las nuevas metodologías de aprendizaje que permitan al estudiante avanzar en su aprendizaje y que le permita ser más participativo. Entonces, si nosotros queremos preparar a una generación de estudiantes que pueda resolver los problemas que se plantean actualmente en el mundo real, bueno, debemos darles problemas reales para resolver. Y es una cosa que hasta ahora no hemos venido haciendo. Por lo general, damos siempre una conferencia, damos siempre clases expositivas y tenemos que introducir en lo que es la enseñanza de enfermería distintas metodologías, distintas innovaciones que permitan al estudiante aprender a manejar su tiempo de estudio y aprender a colaborar con otros, porque va a ser la manera más eficaz de poder resolver esos problemas con los cuales se encuentra luego en su profesión, ¿verdad? En la vida misma. Y entonces, para poder incluir la innovación en todo lo que tiene que ver con la enseñanza de enfermería, primero tenemos que formar a los docentes. Es necesario que los docentes estén formados en nuevas herramientas y nuevas metodologías de enseñanza y que puedan trabajar en forma adecuada con esas nuevas metodologías. Es necesario, como decía la doctora María Elena, documentar este proceso, porque es necesario poder registrar y dejar constancia de lo que se está llevando a cabo. ¿Para qué? Para demostrar y para poder mostrarle a los demás lo que estamos haciendo, pero sobre todo para poder repensar y retroalimentar la práctica docente y así seguir avanzando y buscar mejores maneras de cómo brindamos la formación a los estudiantes.
Entonces, con todas estas nuevas tecnologías o metodologías que vamos a ir viendo más adelante, se busca la participación del estudiante como un sujeto activo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante tiene que ser partícipe de su aprendizaje para poder incorporarlo, para poder construir conocimiento, para poder interesarse, porque por allí había una pregunta: ¿cómo hacemos para que investiguen si el estudiante no le gusta investigar? Bueno, lo que pasa es que al estudiante no le gusta investigar porque no se le han dado los elementos para hacerlo, pero además porque la enseñanza que hacemos es simplemente decirle nuestra experiencia y no les damos la oportunidad de que ellos tengan su experiencia en este proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí la importancia de las nuevas metodologías, de la innovación en todo lo que tiene que ver con la enseñanza de enfermería. Y entonces nos preguntamos por qué surgen los cambios, por qué queremos innovar y poner metodologías nuevas. Bueno, porque la distancia que ha existido entre la teoría que enseñamos y la realidad con la que se encuentran después los estudiantes en la práctica y una vez que se reciben en los lugares donde trabajan, es una brecha muy importante. Entonces tenemos que lograr enseñar de una manera más innovadora que les permita estar en contacto con la realidad. Porque además queremos cambios, porque o en muchas partes se sigue enseñando por la fragmentación de saberes. Por ejemplo, en mi área materno-infantil, enseñamos todo lo que tiene que ver con la parte de reproducción, pero nos olvidamos muchas veces de otras cosas. Entonces, no debemos enseñar, hacer la enseñanza de enfermería fragmentada por saberes, cada uno da su parte, sino que los docentes debemos incluir todo lo que tiene que ver con los múltiples profesionales que actúan en el campo de la salud y poder ver a la persona que tenemos enfrente como un ser integral. Y también los cambios se hacen para cambiar la forma de aprender, como decíamos antes, para que el estudiante sea el centro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y por qué utilizamos las metodologías participativas? Porque muchas de las innovaciones que yo les voy a mostrar hoy habla de lo que es las metodologías participativas, porque motivan al estudiante, porque buscan promover el diálogo y la discusión, porque son creativas y flexibles, le permite al estudiante, por más que tenga un programa, un currículum en el cual tienen que cumplir, buscar nuevas creaciones, poner su motivación y su imaginación también para poder conseguir el conocimiento. Fomentan lo que es la conciencia de trabajo en grupo y permiten ese ida y vuelta que tiene que empezar práctica, teoría, práctica. Es muy importante esta última parte. Nosotros por lo general nos basamos siempre en la teoría y después vamos a la práctica, pero hay que comenzar a incluir desde el primer año de la carrera la práctica primero, teoría y la práctica. Es como un ir y venir acompañando y pudiendo hacer ese ida y vuelta entre una y otra. ¿Qué se busca con estas metodologías? Bueno, se busca un cambio del estudiante del individualismo a la cooperación. Ya no es el estudiante que estudia y sabe para él, sino que coopera con el otro, coopera con su grupo y trata de que todos salgan adelante. Es un cambio de la desmotivación al interés, es decir, aquellos estudiantes que se sientan en una clase, el docente da toda la clase y el estudiante está pensando en que va a salir, está utilizando el celular, está escribiendo una carta a alguien. Entonces, lo motivan a que esté inmerso en eso que se está tratando. Es un cambio de la instrucción a la construcción. No es solo el docente el que dice lo que se debe decir sobre ese tema que está dando, sino que es el estudiante el que también construye su formación. Y hay un cambio también de la obediencia a la autonomía.
Entonces, pasamos a este segundo tema, ya salimos de lo que es la introducción y pasamos a ver lo que son metodologías innovadoras, que hay muchas metodologías innovadoras para la enseñanza, pero yo voy a plantear tres que son con las que he estado trabajando a partir del 2018. Entonces, esas tres metodologías innovadoras son el aprendizaje basado en proyecto, o ABP, también llamado, aula invertida y la modalidad semipresencial. Estas tres metodologías innovadoras las vengo aplicando, como les decía, desde el 2018 y realmente me han dado resultado en lo que tiene que ver con la participación de los estudiantes en su propio aprendizaje. Y vamos a ir conversando de cada una de ellas. Y aprendizaje basado en proyectos. Bueno, es una metodología que hace que el estudiante se convierta en el protagonista de su propio aprendizaje mediante la elaboración de un proyecto que dan respuesta a un problema de la vida real. Y lo que busca esta metodología es lograr un aprendizaje significativo. Por ejemplo, el docente toma un tema específico de su asignatura y de acuerdo a los contenidos que quiera dar, planifica una actividad en la cual el estudiante va a tener que construir un producto final basándose en todos los contenidos que tienen que dar respuesta a esa temática y va a buscar construir su aprendizaje. Y el docente, por supuesto, va a tener una elaboración de cómo va a ir realizando ese proyecto. El estudiante va a ir dando pautas, va guiando el proceso. Más adelante yo les voy a poner un ejemplo que he realizado con los estudiantes. ¿Qué etapas tiene el aprendizaje basado en proyectos? Bueno, tiene la selección de un tema y el planteamiento de la pregunta guía, con la pregunta que van a trabajar estos estudiantes para poder construir el conocimiento de ese tema que ha seleccionado el docente. Van a trabajar en equipos, muy importante para la socialización, para la colaboración. Esos equipos pueden ser formados por el docente o se puede dejar a libre elección de los estudiantes. A veces dejar a libre elección de los estudiantes implica que aquellos que ya saben que trabajan bien en el equipo se unan y queden por otro lado los que no se conocen o tienen algunas dificultades de aprendizaje. Entonces, si el docente conoce las características de su clase, de su grupo de estudiantes, sería bueno que pudiera formar esos equipos poniendo en cada equipo personas muy variadas, ¿verdad? Hay que definir un producto final, hay que hacer la planificación y la investigación, y acá un poquito volviendo a la conferencia de la doctora María Elena, ya incluyendo desde todos los temas que se va trabajando, lo que es la investigación, la búsqueda de bibliografía, hacer un análisis y síntesis de todo eso que han encontrado, elaborar el producto final, la presentación del producto final. Esto no quiere decir que el estudiante elabora el proyecto y queda ahí guardado, no, lo da a conocer y esa presentación se hace frente a una audiencia pública. ¿Y qué es una audiencia pública? No solo va a estar el docente de esa asignatura, van a estar estudiantes de otras carreras que estén relacionadas con el tema que se está dando, estudiantes de otras generaciones, van a haber referentes de las instituciones donde ellos van a ir a hacer práctica. Es decir, va a haber un público que va a estar escuchando lo que ellos van a exponer y que después van a consultarle y hacerle preguntas. Hay que ver si se pudo dar respuesta a la pregunta inicial planteada por el docente, y la 10ª etapa tiene que ver con todo lo que es la evaluación del trabajo, pero también la autoevaluación de cada uno de los estudiantes que intervinieron en esos equipos y cómo ellos pudieron aportar a este producto final que lograron.
¿Y qué atributos tiene esta metodología? Bueno, está centrada en el estudiante. El estudiante es el partícipe principal de estos trabajos. Es un aprendizaje activo. El estudiante pone allí todo lo que tiene que poner para poder trabajar y sacar adelante su trabajo. Es inclusivo. ¿Y por qué decimos que es inclusivo? Porque en esos grupos de trabajo pueden haber estudiantes que presentan ciertas dificultades en el aprendizaje, pero van a ser llevados por el resto de los estudiantes a entender mejor la metodología, a entender el tema, van a haber consultas que se van a dar entre los pares y muchas veces aquellos estudiantes que tienen dificultades en el aprendizaje entienden mejor lo que le dice o cómo reflexiona con sus compañeros que con lo que les corrige el docente o les dice el docente. Otros atributos, la socialización, socializan en los equipos, es un diseño abierto y flexible, hay una evaluación formativa y continua de todo el proceso porque el docente está como guía de ese proceso y por lo tanto va a ir viendo cómo participan los diferentes estudiantes, cómo han buscado la bibliografía, cómo han hecho el análisis. Es una permanente evaluación y hay una interdisciplinariedad porque como dijimos, muchas veces estos proyectos tienen que incluir o tienen que consultar a referentes de otras disciplinas para poder llegar al producto final. Y entonces aquí yo quería mostrarles un ejemplo de un trabajo realizado con los estudiantes en equipos, con la metodología aprendizaje basado en proyecto, en el año 2018. Esto yo tomé un tema, el tema lactancia materna, que está dentro de la temática de materno-infantil, y en ese momento el lema era lactancia materna, fundamento de vida. Les planteé una pregunta inicial, una pregunta guía. Los estudiantes tenían los contenidos que debían saber sobre lactancia materna y a partir de esa pregunta guía y de una propuesta que les hice como docente de que ellos pudieran elaborar un producto final sobre esta temática, los estudiantes realizaron entonces el trabajo con el aprendizaje basado en proyectos. Y aquí les muestro la pregunta orientadora en la cual ellos se tuvieron que basar, era cómo podemos nosotros como licenciados de enfermería brindar cuidado, orientación, consejería y seguimiento efectivo a la mujer en periodo de lactancia. Entonces, para poder responder esta pregunta, ellos tuvieron que leer sobre lactancia materna, tuvieron que leer los distintos contenidos que incluye el tema de lactancia materna, tuvieron que preguntar, tuvieron que ir a instituciones de salud, donde ver cómo se brindaba el seguimiento y la consejería a las mujeres durante el periodo de lactancia. A partir de ahí se organizaron en equipos, se hizo un trabajo en equipo, se planteó un calendario, es decir, ellos sabían cuándo empezaba este trabajo y cuándo era el día de su presentación y tenían las rúbricas, es decir, tenían la forma en que iban a ser evaluados desde el primer momento. Ellos sabían cuáles eran los criterios que el docente iba a tomar en cuenta para evaluar el trabajo que iban a presentar. Había un planteamiento de actividades que iban a ir realizando durante este periodo de trabajo. Organizamos muchos juegos porque también el aprendizaje a través de lo lúdico se hace más efectivo. Tuvieron que presentar informes intermedios para saber cómo iban avanzando en el trabajo y llegaron a un producto final que fue una propuesta. Cada equipo, 5 equipos, cada equipo tuvo que hacer una propuesta sobre esa pregunta inicial y después terminó con una evaluación y una retroalimentación del docente y de los demás integrantes del equipo. Y las propuestas a las cuales llegaron estos estudiantes, bueno, fueron 5
Un equipo, por ejemplo, hizo una aplicación para el teléfono celular llamado Mi Lactancia, en el cual en esa aplicación las madres se podían conectar, aquellas mujeres que estaban lactando se podían conectar y podían hacer preguntas de distintas dificultades que podían irle surgiendo en la lactancia. Y entonces muchas veces se evitaban ir a un lugar de salud a consultar porque el equipo que respondía estas preguntas mediante la aplicación era un equipo multidisciplinario en el cual estaba enfermería, había pediatras, neonatólogo, partera, nutricionistas, y entonces podían responder todas las dudas que surgieran a las mujeres que estaban lactando. Otro grupo hizo un blog. En ese blog que se llamaba Viví tu lactancia, había una parte en la cual se respondían también preguntas de las usuarias, pero otra parte en la cual las mujeres podían entrar y comentar entre ellas y pasarse algunos tips para que les facilitara este periodo de lactancia. Este blog fue muy utilizado por las madres porque fue promocionado por los estudiantes en las distintas instituciones y fue tuvo una evaluación muy buena por parte de las usuarias que participaron, en el cual se les daba respuesta rápidamente a las consultas que ellas hacían y les permitían esa interacción con otras madres que estaban pasando por el mismo tema. Otro grupo trabajó en una institución con un teléfono, una línea telefónica a la cual le pusieron Vía Láctea, y a ese número de teléfono se le daba a las madres cuando se iban de alta y llamaban, y entonces en vez de estar derivándolas a ver para quién la podía atender o quién podía responder la pregunta, esa línea era exclusiva, era atendida por enfermería, y si había alguna consulta que había que hacer al médico, el médico estaba allí al alcance y se le podía preguntar. Pero siempre se respondía exclusivamente todo lo que surgiera en cuanto a las dificultades o consultas que tuvieran las madres sobre la lactancia. Otro grupo creó lo que se llama ALMA, que es Atención a la Lactancia Materna, que es un grupo de trabajo de profesionales integrados por enfermería, psicología, nutricionista y médico, que atendían en una policlínica todas las consultas sobre lactancia materna. Y otro grupo creó el trabajo Lacta Más, que es también un grupo interprofesional de trabajo, pero que comenzó a trabajar con las embarazadas entre el segundo y tercer trimestre del embarazo para irles mostrando cuáles podrían ser las dificultades o los beneficios de la lactancia y de amamantar una vez que tuvieran a su recién nacido. Entonces, de esta manera ellos pusieron en práctica, trabajaron, buscaron materiales y llegaron a responder la pregunta satisfactoriamente, pero además, sobre todo, pudimos comprobar que obtuvieron y construyeron conocimientos sobre la lactancia materna. Ahora, si ustedes me permiten, voy a pasar a lo que es el aula invertida, que es otra de las innovaciones que yo por allí les había mencionado. Bueno, y el aula invertida lo que se enfoca es en la concepción de que el estudiante puede obtener información en un tiempo y en un lugar que no requiere que sea en un aula, en una clase, y que tenga al profesor al lado. Y el modelo de aula invertida toma todas las fases del ciclo de aprendizaje de la taxonomía de Bloom. Y en esta taxonomía lo que se tiene en cuenta es que el conocimiento, cuando se habla de conocimiento, quiere decir que los estudiantes son capaces de recordar información previamente aprendida. La comprensión es que logran hacer suyo ese conocimiento y lo pueden transmitir con otras palabras, de otra manera. La aplicación, adquieren destrezas para aplicar
lo que han comprendido o lo que han elaborado de ese conocimiento a las situaciones que se le plantean. Pueden analizar, descomponer en todas sus partes lo que han aprendido para nuevamente volver a construirlo. Pueden sintetizar, ser capaces de crear, de integrar, de combinar ideas para poder resolver cualquier situación que se les presente. Y de evaluar, es decir, emitir un juicio de valor con respecto a algo de acuerdo a la opinión personal que ellos tienen por el conocimiento que presentan. Y la diferencia entre el modelo tradicional y el aula invertida o el enfoque de aula invertida es que en el modelo tradicional, que quiero resaltar aquí que no está mal, al contrario, los docentes hemos venido aprendiendo durante todo este tiempo nosotras y hemos tratado de transmitir a los alumnos con un modelo tradicional. Lo que quiero decir cuando hablo de innovación es que a ese modelo tradicional le debemos sumar innovación para mejorar el aprendizaje. Y entonces, volviendo a eso, el modelo tradicional, hay un docente que imparte una clase, que instruye, el alumno aprende en esa clase y cuando se va de la clase trata de asimilar los conocimientos o los conceptos que ese docente le dio. En el aula invertida, el alumno adquiere conocimiento fuera de la clase. Lo adquiere buscando materiales, bajando bibliografía, buscando en las carpetas en la web que el docente le dejó distintos artículos para leer, ¿sí? Y cuando va a la clase comparte con lo demás la información que obtuvo y el docente en este caso consolida el aprendizaje. Ellos comparten información en equipos de trabajo y el docente luego hace un resumen consolidando esos aprendizajes, viendo fortalezas, viendo debilidades, viendo en lo que hay que dar mayor fundamento científico y viendo también en lo que hay que cambiar o hay que mejorar o corregir. Las ventajas del aula invertida es que permite, estando en la clase, cuando los estudiantes ya vienen con ciertos conocimientos, permite hacer otras actividades, muchas veces más individualizadas, para poder captar a aquellos estudiantes que han tenido dificultades en este aprendizaje y, bueno, y poder guiarlos para que retomen ese camino de la construcción de su aprendizaje. No hay una distribución lineal, no están todas las mesas o las sillas alineadas y el estudiante mirando hacia adelante, sino que se trabaja en equipo y entonces cada uno ve la cara del otro, porque también en la construcción del conocimiento está aquello de ver los gestos y no solo lo que dice la otra persona. Fomenta la colaboración y refuerza la motivación. Los contenidos están accesibles a los alumnos porque están en las bibliotecas o están en los lugares en la web donde los estudiantes pueden bajar el material o en las carpetas o donde el docente decida. Y también otra de las ventajas es que involucra a las familias en el aprendizaje, porque el estudiante comienza su aprendizaje desde su casa o desde los equipos de trabajo donde se reúne y entonces hay un involucramiento mayor en todo lo que es el aprendizaje del estudiante. Y pasamos aquí a otra de las innovaciones que en esta tenemos que hablar de que también la trajo la pandemia un poquito más, aunque aquí en la Universidad Católica la venimos aplicando ya desde el año 2019, que es la modalidad semipresencial. Pre-pandemia, en América Latina y el Caribe, la incorporación de la tecnología se venía haciendo a un ritmo lento o a un ritmo adecuado a cada uno de los países o lo que las instituciones de educación de los diferentes países consideraran que era necesario aplicar.
A partir de la aparición de la pandemia, las instituciones han tenido que buscar mecanismos y herramientas para hacer posible que siguiera el aprendizaje de sus estudiantes. Y entonces aparece de manera más contundente lo que es todo lo virtual y la modalidad de semipresencial. ¿Qué soluciones encontraron los distintos países y las distintas instituciones formadoras? Bueno, cada país con sus fortalezas y debilidades fue buscando diferentes soluciones. Se requirió, sí, y esto es muy importante resaltarlo, de un aprendizaje de toda la comunidad académica. Todos tuvimos que adaptarnos de una manera u otra y aprender. Aprendimos los docentes, los estudiantes y la comunidad académica en general. Tuvimos que conocer otras herramientas con las que íbamos a darle a los estudiantes todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tuvimos muchas veces que adaptar el programa de las diferentes asignaturas, los currículum, para poder adaptarnos nosotros a esta nueva realidad que estamos viviendo. ¿Qué fortalezas ha tenido a pesar de la pandemia, esta innovación como es la virtualidad o lo semipresencial? Bueno, que ha permitido adoptar a estas dos maneras o herramientas diferentes o metodologías como innovadoras, las ha permitido que las adoptemos y que las estemos utilizando. Nos ha fortalecido porque nos hemos replanteado y hemos transformado y buscado la manera de que sea más equitativa y de incluir a todos en este aprendizaje. Y hemos incorporado nuevas herramientas. Además, nos ha permitido monitorizar los aprendizajes de los estudiantes más individualizadamente y más de cerca. Hemos aprendido a evaluar el aprendizaje y para el aprendizaje, que son dos cosas bien diferentes. Hemos brindado a los estudiantes acompañamiento porque ellos tuvieron que también adecuarse a esta nueva manera de aprender. Y hemos hecho, o hemos por lo menos intentado hacer, sistemas educativos que sean más equitativos y que incluyan poblaciones más vulnerables o poblaciones que han estado más alejadas de lo que es el conocimiento y el aprendizaje porque no podían llegar a una universidad por las distancias, por lo que fuera en ese momento. Cuando hablamos de modalidad semipresencial, tenemos que basarnos en tres columnas principales que debe tener esta modalidad semipresencial: la parte asincrónica, la parte sincrónica y la presencialidad. La parte asincrónica y sincrónica son formas de intercambio de la información en función de la simultaneidad con que se está enviando y recibiendo el mensaje. Es decir, comunicación sincrónica es lo que estamos haciendo nosotros ahora, mediante una plataforma Zoom, por ejemplo. Estamos en una videoconferencia, pero yo necesito que al que le está llegando mi mensaje esté conectado en el mismo momento que yo. Entonces, a través de una red telemática coinciden en el tiempo las personas. La comunicación asincrónica, los participantes no tienen por qué estar conectados todos al mismo tiempo. Pueden utilizar el correo electrónico, los foros, el chat, y no tiene por qué yo mando un mensaje y el otro no me tiene por qué responder en el mismo momento. Tiene su tiempo y lo va a hacer en el momento que quiera. Entonces no están conectados todos al mismo tiempo. Entonces, en la modalidad semipresencial vamos a tener parte de la asignatura que estemos dando, que se pueden colgar los materiales en una web asignatura y los participantes van a ir sacando los materiales de allí, leyéndolo a su tiempo. Vamos a tener parte de comunicación sincrónica, en donde van a haber clases por Zoom, por ejemplo, y vamos a tener parte de lo que es la presencialidad, que son
específicamente las prácticas clínicas que son esenciales en la formación de enfermería. O sea que cuando muchas veces se critica la modalidad semipresencial de la carrera de enfermería, no se conoce o se desconoce que son distintas herramientas que utilizamos para el aprendizaje de los estudiantes, sin perder nunca de vista que en la enseñanza de enfermería la parte presencial y la parte clínica es la parte principal de esta enseñanza. Y eso se puede hacer mediante los laboratorios de simulación o mediante las prácticas propiamente dichas en los distintos campos clínicos. Con la pandemia tenemos que decir que en nuestro país, por ejemplo, por ahora estamos con todo lo que es el contenido teórico sincrónico y asincrónico, y todavía en este año no hemos podido realizar las prácticas clínicas esenciales por todo lo que ha conllevado la pandemia, que esperamos poder superar en cualquier momento. Y si pasamos entonces a la última parte de esta exposición, que serían las investigaciones, yo aquí les voy a mostrar 2 investigaciones que hemos realizado con una colega, la profesora María del Carmen Ferreiro, y que refieren a evaluar un poquito estas metodologías innovadoras que hemos utilizado. Una de ellas se refiere a la modalidad semipresencial, y el título de la investigación es Perfil y motivación de los estudiantes para realizar la carrera de profesionalización en enfermería semipresencial. Para ponerlos en contexto, les digo que en el Uruguay tenemos licenciados en enfermería y tenemos auxiliares de enfermería, que creo que en otros países se llama técnicos de enfermería. O sea que tenemos profesionales formados universitarios y los auxiliares que no tienen la formación universitaria. Entonces, la modalidad semipresencial se comenzó en el 2019 y como una estrategia para revertir la brecha existente entre lo que es la enfermería profesional y no profesional. En el Uruguay contamos con más de 23.000 auxiliares de enfermería, y con solamente no llegamos a 5.000 profesionales de enfermería, licenciados de enfermería. Entonces fue una manera de implantar la modalidad semipresencial, de tratar de que los auxiliares de enfermería se pudieran profesionalizar y realizar la carrera universitaria, y con el fin también de poder mejorar la calidad de atención. El objetivo fue conocer las características personales de estos estudiantes y la motivación que los llevó a realizar la carrera en la Universidad Católica del Uruguay, la metodología, un estudio descriptivo de corte transversal de la primera cohorte de estudiantes, que fueron 24, y los datos se recabaron mediante una entrevista telefónica estructurada y cerrada. Los resultados del perfil, bueno, tuvimos sexo femenino, mayoritariamente predominó, una edad entre 25 y 47 años, los estudiantes con un promedio de 35, la mayoría del interior del país y solo 4 de Montevideo, que es la capital del país. La experiencia laboral que tenían iba entre 3 y 23 años de trabajo como auxiliares de enfermería, y el entorno familiar, más de la mitad tienen hijos y 1/3 de ellos son jefes de familia. Los resultados sobre la motivación, qué los motivó a estudiar o a hacer esta carrera, cuál fue el motivo para continuar su formación, porque considera que la licenciatura tiene más prestigio que ser auxiliar de enfermería, y porque realmente sienten vocación y valoran sus capacidades y habilidades. La segunda parte, que era por qué elegía el programa de la UCU, qué los motivó a elegir el programa de esta universidad, valoraron positivamente el plan de estudio y la estructura de la carrera.
Y el tercero era qué los motivaba a elegir la modalidad semipresencial, fue considerar a la carrera la accesibilidad que le daba esta modalidad, sobre todo a los que viven en el interior del país o a distancia de Montevideo, donde se encuentra la Universidad Católica. Las conclusiones a las que llegamos, que la modalidad semipresencial logra inclusión de estudiantes, aquellos que estaban limitados antes por la accesibilidad geográfica, por el tiempo, por el trabajo, por la familia, y que no tenían posibilidad de realizarla. Las motivaciones fueron muy diversas, pero los valores intangibles pesaron más que lo económico, es decir, eso de su motivación, el que consideran que es una buena carrera, que tiene más prestigio, que ellos piensan que tienen los valores y las habilidades para hacerla. Y se espera que estas iniciativas contribuyan a democratizar mucho más la información y a disminuir la brecha de los profesionales. Esta carrera comenzó en el 2019, la modalidad de la carrera, mejor dicho, y continúa al día de hoy. Los estudiantes están cursando, no hemos tenido ningún abandono, al contrario, se abrieron nuevos grupos de la modalidad semipresencial, dando principalmente lugar a los estudiantes que son del interior del país, que se encuentran a una distancia importante de Montevideo, y si no, no tendrían la posibilidad de realizar la carrera. Y pasamos a la segunda evaluación, porque creo que ya me va quedando muy poquito tiempo y entonces voy a apurar, esta investigación fue realizar una evaluación del aprendizaje basado en proyectos, en la formación de enfermería. Se realizó en el año 2018, ¿sí? El objetivo fue evaluar la aplicación del aprendizaje basado en proyectos en la asignatura Salud Materno-Infantil, y la metodología fue aplicar una herramienta, el análisis FODA, de las evaluaciones que realizaron los estudiantes. Los resultados de esta investigación muestra como fortaleza que el estudiante estuvo en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que realizaron trabajos colaborativos, que se atendió a la diversidad, que desarrolló capacidades de autoaprendizaje, desarrolló habilidades sociales y de comunicación tan importantes en nuestro trabajo, y profundizó el conocimiento teórico. En cuanto a las debilidades, los estudiantes, como no tenían antecedentes de esta metodología, muchas veces estuvieron medio reacios a realizarlas, hasta que después se dieron cuenta de la importancia de hacerlo. Era la primera experiencia mía como docente realizando esta metodología. Si bien yo me había formado en esta metodología, era la primera vez que la iba a aplicar en la universidad. Y había un exceso de contenido en el programa de esta asignatura, que eso era una debilidad para esta aplicación. Las oportunidades, bueno, la universidad que apuesta a la innovación educativa, al desarrollo del estudiante primero como persona, y la facilidad de acceso a todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación que nos ofrece la universidad. Y las amenazas, el currículum que no era favorable a la aplicación de esta metodología, una falta de reconocimiento a la carga horaria del docente fuera del aula, porque el docente en el aprendizaje basado en proyectos debe trabajar mucho planificando cómo van a ser esas actividades y qué es lo que se espera que los estudiantes puedan desarrollar, o sea, los resultados de aprendizaje. Los estudiantes que tenían expectativas de aprendizajes tradicionales, venir solamente sentarse, y cuando tenían que trabajar protestaban un poco, y docentes, el resto de los docentes de la carrera de enfermería que no estaban formados, y en algunos casos la infraestructura, porque algunos salones utilizados eran muy pequeños y nos dificultaba trabajar en equipo.
Las conclusiones a las que pudimos llegar es que la ABP es eficaz para motivar al estudiante, el grado de satisfacción de los estudiantes es proporcional al grado de involucramiento. Una vez que logran involucrarse, ellos se sienten muy satisfechos de todo lo que van logrando, mejora la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje, el trabajo en equipo le permite plantear dudas que a veces no se animan en una clase general, y muchas veces esas dudas las resuelven junto con sus pares, y el docente aprende con los estudiantes. Y bueno, llegando ya a la última etapa, la reflexión final, decir que la importancia de la educación en la formación de enfermería, porque es la base del desarrollo de la profesión. El crecimiento de la disciplina implica buscar caminos que den soluciones a los problemas reales con los cuales se va a encontrar los estudiantes en la comunidad y donde van a trabajar. La innovación en la enseñanza de enfermería es una necesidad y debemos entender que debemos innovar en lo que enseñamos. Debemos encontrar estrategias para utilizar estas metodologías innovadoras. El rol del docente debe pasar a ser un rol de motivador y de guía de este proceso, y en el cual el centro de este proceso tiene que estar el estudiante. Los diseños de los programas académicos deben propiciar sobre todo el crecimiento personal, profesional, capacitar y brindar una actualización constante, y muchas veces esos diseños de esos programas los debemos adecuar a toda esta innovación. A veces no es dar una cantidad de contenidos, sino la calidad de los contenidos que estamos dando, y las prácticas clínicas que deben ser realizadas en instituciones acordes que permitan al estudiante ver la realidad y ver en los lugares donde van a trabajar. Es necesario planificar, organizar, implementar procesos evaluativos acorde a cada etapa de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que realizar una evaluación continua, pero también una autoevaluación. Los estudiantes deben autoevaluarse, deben aprender a ser críticos, a analizar lo que han hecho. Se debe registrar para poder retroalimentar, para poder avanzar y para poder mostrar lo que vamos haciendo, y como decía la profesora María Elena, poder publicar nuestras investigaciones, porque si no es como que no hemos hecho nada. Les doy las gracias por escucharme y bueno, estoy a las órdenes para las preguntas que puedan surgir.